Hola amigos y amigas de Facebook, estamos por empezar el mejor programa de formación política por internet, así que invita a tus amigos a que se conecten porque hoy estaremos hablando de la Constitución y los derechos sociales. Así que recuerda y descubramos juntos que otro México sí es posible. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que lleva por título Otro México sí es posible. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando con 4 invitados de lujo, con 2 expertos y 2 integrantes del PRD para conversar sobre la Constitución y los derechos sociales. Pues el día de hoy me complazco en presentar, en primer lugar, a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal, en sistema acusatorio, es abogada postulante y redactora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es socia fundadora del Centro de Especialistas en Transparencia. Asimismo, también es la primera mujer en recibir la venera Justitia et Ius, distinción otorgada por la UNAM, por su destacada trayectoria académica y sus aportes a la ciencia jurídica. Bienvenida, doctora Diana. Muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer para mí, preciosa, este tema y además compartir con compañeras y compañeros de un partido tan importante que tiene mucho tanto y que este tema es tan innovador y tan necesario en estos tiempos. Un placer estar con ustedes y compartir. Muchas gracias, doctora. Asimismo, nos acompaña el maestro Miguel Ángel Rojas Torres. Él es abogado también y maestro en Derecho Constitucional. Él tiene una larga trayectoria dentro del PRD, ha sido subsecretario general del partido, asimismo asesor parlamentario y electoral, y actualmente es el secretario de la mesa directiva del Consejo Nacional. Miguel Ángel, bienvenido y muchas gracias. Muy buenas tardes, Julie. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden y vamos a darle este tema porque son temas de interés para el partido y son temas de interés para México. Así es, muchas gracias Miguel, muchas gracias doctora Diana. Y bueno, pues dentro de nuestros invitados, el día de hoy tenemos a 2 invitados muy especiales, también abogados, cabe señalar que también con una larga trayectoria, y me complace mucho porque son personas aguerridas, con mucho conocimiento además en la materia, y se encuentra con nosotros, acompañándonos, Brenda Alejandra Acosta López. Ella es abogada, maestra en Derecho y actualmente es la presidenta del Consejo Estatal de Chihuahua. Brenda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, licenciada. Un placer saludarle y le agradezco la invitación que me corrió. Le agradezco. Muchas gracias a ti. Y bueno, también tenemos el placer de contar con Francisco Javier Juárez Hernández. Él es igualmente abogado de muchas luchas, defensor social y consejero nacional, y actualmente es secretario de Asuntos Electorales del PRD en Sinaloa. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, por favor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer, es un privilegio estar compartiendo esta tarde contigo, con estos panelistas, y estamos a la orden. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos y sobre todo a todos ustedes que nos están acompañando a través de su pantalla. Sepan que en el PRD queremos darles a conocer cuáles son las propuestas que tenemos para ustedes. Y pues bueno, vamos a empezar con una pequeña sección que titulamos ¿Qué dice el público? Y les vamos a preguntar a Brenda y a Francisco, pues ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión acerca de la Constitución actualmente en una sola palabra? Brenda. Libertad. Francisco. Estado de Derecho, indiscutiblemente. Muy bien. Y bueno, pues sin más, ahora sí vamos a escuchar. Doctora Diana, ¿cuál es su opinión acerca de la Constitución? ¿Debe cambiarse o cuál es el diagnóstico que usted hace respecto a este tema? Con mucho gusto, preciosa. Mira, el estado actual de la Constitución de la Ciudad de México, como otras leyes sustantivas e incluso otras activas, parece que ahora está totalmente desfasada con la realidad que vivimos ahorita en el mundo y por supuesto que la comparte el país. Y
todos conocemos, me refiero a la pandemia, puesto que precisamente los derechos sociales están totalmente ligados con la dignidad de las personas. En materia de educación, los derechos en materia de salud, y por supuesto que yo no puedo desprenderme al hablar de derechos sociales también, los que están ligados al derecho a la dignidad humana, también con un acceso a la justicia. Estos tres totalmente han sido desfasados, han sido rebasados, han sido totalmente, puedo decir, obsoletos por las diversas necesidades que enfrenta el país con la pandemia. ¿Por qué lo digo? Por la grave crisis que tenemos en materia de salud. No se puede ejercer un derecho cabal ni totalmente apegado a lo que merece la dignidad de las y los mexicanos. Hablando de salud, la educación me preocupa mucho. Escenas que vemos de niños en la calle tratando de obtener internet para poder hacer las tareas ahora que comparto la idea, porque también soy mamá, ¿no? Además de profesionista, que nos puedan continuar vía online las clases, pero también comparto la preocupación de todas las mamás y los papás en el sentido de la grave crisis que tenemos. Y por supuesto que está ligado este derecho social de la dignidad humana a lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Y ahí me detengo, pero termino para ser breve. Muchas gracias, doctora. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Sí, porque me parece muy grave que en México se abren aproximadamente 903 carpetas por violencia de género en el país de cada hora. Y esto tiene que ver porque en mi experiencia profesional que represento a víctimas, mujeres y niñas de delitos, en la pandemia se ha incrementado gravemente el acceso a la justicia. Derecho social está ligado a la dignidad humana y no es digno el acceso que ahora tienen lamentablemente aún en la ciudad las mujeres, donde cada día se ha incrementado 104% el caso de niñas en la Ciudad de México violentadas sexualmente el corazón en su propia casa. Entonces me parece que estamos rebasados y urge una nueva constitución en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Crees que urge una nueva constitución, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel federal? Y bueno, la doctora puso énfasis en un tema pues que estamos viviendo, que es la pandemia. ¿Tú qué opinas respecto de esto? ¿Se nos está garantizando el derecho a la salud en la constitución actualmente o no? ¿O qué pasa? Te escuchamos. Gracias, maestra Julieta. Pues mira, en mi opinión, la constitución, más allá de que requiera, digamos, reconfigurarse en su totalidad o de crearse una nueva constitución, lo primero que tenemos que hacer es rescatar lo más positivo, las grandes virtudes que tiene todavía y que siempre ha tenido nuestra Carta Magna, pero principalmente sí tiene que ser reformada en cuanto a lo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Es decir, el modelo que hoy se tiene de figura presidencial es algo que históricamente le debemos a los ciudadanos. ¿Y por qué decir esta parte como un elemento principal de una reforma a la Constitución política, no solo de la federal, sino de los estados? Porque para que podamos tener la posibilidad del avance o el desarrollo de los derechos sociales, tenemos que tener claro que estos están vinculados desde el ámbito internacional con lo que conocemos como los derechos de segunda generación, en los que surgen lo que se conoce como DESCAS, los derechos económicos, sociales, ¿no? En los que evidentemente se incluye la cultura y los derechos medioambientales. Y mientras no exista un avance en la reducción del ejercicio, digamos, unipersonal, la decisión de tener, digamos, una administración del poder a través de un solo individuo, el resto de los derechos de la ciudadanía y de la población se ven vulnerados porque en muchas ocasiones, y lo vemos en este gobierno actual de la Cuarta T, es las decisiones unilaterales que terminan afectando al resto de la población. Ello requiere sin duda un asunto de planeación y una reingeniería constitucional para que los derechos sociales, como una parte de los elementos, dejen de ser violentados y con ello, como decía la doctora, la dignidad de las personas, de los ciudadanos de esta república, sean respetados y podamos vivir en un estado social y democrático de derecho.
Claro que eso es justamente lo que el PRD busca y por eso vamos a escuchar cuál es la propuesta número 1 que tiene el PRD para ustedes. Para el PRD, la política debe ser auténticamente democrática, para que en condiciones de libertad se promueva una ciudadanía participativa, informada, crítica e influyente en las decisiones de gobierno. Esta política democrática impulsa una nueva constitución para promover un Estado social y democrático de derecho. El PRD propone 3 ejes. 1. La Constitución mexicana debe instaurar un Estado que garantice el acceso a derechos y que establece el correlato presupuestal a la salud, la alimentación, la educación, el seguro de desempleo, el salario digno, la vivienda, el acceso a la cultura, a un medio ambiente sustentable y a la seguridad social. 2. Recuperar la exclusividad en la industria de los hidrocarburos y de la electricidad. 3. Cambiar el sistema presidencial que implica concentración, desequilibrio y parálisis por un régimen parlamentario para que el gobierno sea una extensión de la pluralidad nacional y del Congreso. Muy bien, pues regresamos con Francisco y con Brenda. ¿Qué opinan de esta propuesta? ¿Es viable, no es viable? ¿Quién quiere empezar? ¿Brenda o Francisco? Siendo democráticos. Me gusta, Alec. Inicio. Brenda, adelante, por favor. Gracias. Licenciada, considero que es muy viable la opción que tiene nuestro partido de llevar a cabo una nueva constitución, pero creo que dentro de la que contamos actualmente, no es que esté limitada o que esté escasa de reconocer los derechos humanos o las garantías sociales, que tanto la Constitución como los tratados ya las reconocen, ya las establecen. Lo que nos faltaría es prever la poca capacidad que tiene el Estado mexicano, tanto técnica, financiera o humanamente, para llevar a cabo y hacer valer el goce de estas garantías. Considero que nuestra Constitución, obviamente podemos irla mejorando. Fue creada ya hace varios años con otras condiciones, las cuales el entorno era totalmente diferente, en un entorno donde no teníamos previsto las caídas por las cuestiones de salud, por las cuestiones de esta pandemia que nos trajo de manera mundial muchas pérdidas, no solo en el ámbito de personas, sino nos trajo también las pérdidas en el tema de tener poca sociabilidad, poca educación, mucho descuido dentro de nuestra infancia. Entonces considero que es viable, hay que sumarnos a esta condición que pone nuestro partido, ¿no? Muy bien. A nuestro partido. Entonces yo dejaría así como un poco de resumen, que más que una nueva constitución nos faltaría una capacidad técnica del Estado, una capacidad humana del Estado y sobre todo económica, ser un poco más, planear cómo garantizar estas garantías de nuestra Constitución y los tratados en los que forma parte. Muy bien, Brenda, pues muchas gracias. Francisco, ¿tú qué opinas? ¿Sí o no una nueva Constitución? A ver, cuéntanos. Por supuesto, yo soy un fiel convencido de la necesidad, de la oportuna necesidad de darnos la oportunidad de tener una nueva Constitución. Y un dato muy revelador: suman 243 decretos para modificar los 136 artículos que tiene la Constitución hasta 2020, sin contar los de la cuarta T. Eso nos indica que tenemos una Constitución rebasada y hasta cierto punto contradictoria. Esa es la principal motivo que yo tengo para sumarme a la propuesta del PRD. Pero además también lo han dicho quienes han antecedido en el uso de la voz, que primero hay que reformar totalmente el sistema presidencialista y esta podría ser la oportunidad. Segundo, yo creo que hay que incorporar esa nueva generación de derechos que se han constituido, como es el tema del derecho ambiental, etcétera, etcétera. Y el otro, el tema de la nueva realidad que tiene que ver desde el tema de la pandemia.
les debo decir, los jóvenes nos lo han dicho, que su principal preocupación es que después de la pandemia el mundo ya no va a ser el mismo, la sociedad no va a ser la misma y obviamente ocupamos darnos la oportunidad de constituir un conjunto de reglas como sociedad para darle cauce a esta nueva realidad. Bueno, muy bien, Francisco. ¿Y usted qué opina allá en casa? ¿Una constitución nueva es posible, es viable? ¿O solamente nos falta algunos perfeccionamientos técnicos, como lo señala la abogada Brenda? ¿Tú qué opinas? Así que no te despegues, porque vamos a un corte. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso en tu programa y solamente recordar que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución que hoy nos rige actualmente y que evidentemente ha tenido ya muchas modificaciones, pero ¿cumple su objetivo? ¿Realmente garantiza el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación? ¿Tú qué opinas? Compártenos tus comentarios aquí en Facebook y en nuestras redes sociales. Y pues bueno, doctora Diana, ¿cuáles son las propuestas que usted identifica respecto a este tema? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente los derechos humanos y las garantías sociales se garanticen en nuestro país? Yo diría primordialmente entender sociales que están ligados a la dignidad de los senos con perspectiva de género. Y yo insisto que me parece que todavía no nos queda claro en el país lo que implica la perspectiva de género. Y lo digo de esta manera, en nuestra actual Constitución se comprenden dos componentes muy interesantes que los aplaudo, sin embargo, por la realidad y los retos que enfrentamos, pues ya necesitan la propuesta del PRD de cambiar, de proponer de manera innovadora muchos contenidos. Y me refiero que la actual Constitución de la Ciudad de México igualdad sustantiva y la perspectiva de género para ejercer incluso los derechos, incluso no solamente hablando de acceso a la justicia, sino también de un acceso a la educación y a la salud. Pero veamos cómo esta igualdad sustantiva y la perspectiva de género los tenemos ahora en la Constitución de México y por supuesto que le falta todavía aún más a la Constitución Federal, de manera, lo digo, como un motor apagado. A ver, ¿qué pasó en la pandemia? Millones de niños mexicanos y niñas dejaron la escuela. ¿Por qué? Porque la mamá, que en México la realidad que vivimos es que el 30% de mujeres mexicanas que apoyamos y sostenemos en la economía de manera muy activa. La gran mayoría de las mujeres de la Ciudad de México Nacional sostienen a los hogares. Entonces, cuando existen retos, por ejemplo, en la pandemia, donde hay necesidad de que los niños o la escuela, ¿qué tuvo que hacer muchas mujeres mexicanas? Tuvieron que dejar sus trabajos, las despidieron, porque en el Zoom, hablando, lo que está pasando ahorita, insisto rápidamente, los niños tienen horarios de clase, las mamás se entiende de manera incorrecta que tenemos el estereotipo de ser las únicas en dar seguimiento a la educación de nuestros hijos y por lo tanto muchas mujeres tuvieron que dejar sus trabajos o las despidieron porque no podían cumplir con eso, más en la vía electrónica de cumplir con su trabajo y Así tampoco es. en la escuela. En este sentido que usted comenta, doctora, ¿usted estima que la Constitución con esta pandemia garantizó el derecho a la educación de los niños y las niñas? ¿Lo está garantizando realmente y está garantizando el derecho al trabajo? Por supuesto que no, y lo lamento muchísimo. Me parece a mí muy importante que en esta nueva propuesta del PRD incluso les haga una propuesta en el contenido. Sí, por favor, muchas gracias. ¿Verdad? Existe igualdad, ¿no? De hombres y mujeres, existe una igualdad en el acceso a los derechos sociales, considerando la necesidad de análisis o el acceso de mujeres y niñas con perspectiva de género. La perspectiva de género nos ayuda a entender las diferencias que tenemos, hombres y mujeres, y cualquier persona de cualquier otra preferencia sexual que tenga, se pueda diferenciar y medir. Y hago otra propuesta rápidamente. Sí, por favor. En la ley de acceso, qué linda, en la ley de acceso a la violencia, la ley general y la ley de víctimas,
tienen conceptos que yo creo que tiene que tener la propuesta a nivel nacional del PRD, de la Constitución. Al menos hablo específico de la Ciudad de México, pero también para la Constitución Federal. El empoderamiento de mujeres y niñas. Tendría que decir, se va a ganar acceso en igualdad de todos y de todas ante la ley, considerando la necesidad de implementar acciones que prioritariamente de mujeres y niñas para que accedan en igualdad entonces a los derechos en materia de salud, a los derechos en materia de educación, a los derechos cualquier otro, acceso a la justicia. Y qué bueno que enfatiza sobre esta propuesta, doctora. Claro. Qué bueno que enfatiza sobre esta propuesta, porque cabe señalar que la Constitución de 1917, pues como que ni caso nos hacía las mujeres, y pues bueno, es un tema que ha venido evolucionando considerablemente. Pero bueno, cabe señalar también en este punto que el presidente de la República actual pues está retomando, creo, que la propuesta del PRD, que es enfocar una nueva Constitución. ¿Tú qué opinas, maestro Miguel Ángel? ¿Crees que es posible convocar un nuevo constituyente? ¿No ves condiciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y pues también si quieres complementar o generar debate con las propuestas de la doctora, pues con mucho gusto, son bienvenidas. Muchas gracias, maestra Julieta, y gracias a la doctora Diana. En realidad, en cuanto a la posibilidad de que se lleve a cabo un constituyente, digamos, un congreso constituyente, condiciones creo que no hay objetivamente hablando. Una constitución es un pacto de la sociedad para que de manera armónica y de manera, digamos, consensada, se pueda construir el documento madre que rija el comportamiento de una colectividad, de una sociedad, y ese es nuestro gran pacto social desde el punto de vista de la teoría, ¿no? De la teoría del Estado. En México, el presidente que actualmente encabeza nuestra república, si algo no ha hecho, es precisamente generar condiciones de unidad. Es decir, no podríamos ir a un congreso constituyente con una sociedad que tiene una ciudadanía muy dividida, muy polarizada, donde existen pues evidentes ataques entre grupos diversos de la sociedad, pero donde además lo terrible es que quien lo fomenta o quien lo ha venido inculcando pues es precisamente el titular del poder ejecutivo, ¿no? Y que finalmente si fuéramos hacia un constituyente, la polarización en el seno de la propia sociedad sería terrible, ¿no? Creo que lo primero que tenemos que avanzar es en que el Congreso actual, que tiene además una característica dentro de nuestro Estado Nacional, que es precisamente el de la representatividad, se consolide como tal, que existe un equilibrio y que hoy, o mejor dicho, el día de mañana, recupere una de las características principales que debe de tener los poderes dentro de un Estado democrático, que es precisamente su independencia y su autonomía frente al poder político del titular del Ejecutivo. Hoy tenemos una Cámara de Diputados, un Congreso de la Unión que no es autónomo en la toma de su decisión y que tampoco legisla como tal, es improductivo, lo único que se dedica es a legitimar las decisiones que les mandan desde el Ejecutivo por parte del presidente de la República, y que la Constitución, que en un escenario así tratara de convocarse, pues evidentemente sería un avasallamiento por parte de quienes hoy ostentan y detentan el poder. Ahora bien, en el escenario de lo que comentaba la doctora Diana, tendríamos que decir un elemento que me parece importante, solo para sumarle al escenario. Yo coincido con lo que plantea aquí la doctora Diana, que en el escenario de lo que tiene que ver con las deudas históricas que se tiene con la situación de la perspectiva de género, México, el PRD, y en congruencia, digamos, todo lo que tiene que ver con los instrumentos jurídicos y principalmente nuestra Constitución, deben de armonizarse y deben de adecuarse para que haya un tránsito hacia una sociedad que tenga de origen un modelo con perspectiva de género, pero que además cree las instituciones y las políticas públicas, así como los elementos de procuración de justicia, que den como consecuencia una reconfiguración en la conducta de los ciudadanos
hombres, mujeres, que vivimos y habitamos en esta república. Pero principalmente, maestra Julieta, esto se va a dar también derivado del único proyecto más importante que debe de tener toda república y todo Estado nacional, sus ciudadanos a través de la educación. Estamos totalmente de acuerdo aquí en el PRD de que la educación es un pilar fundamental para todo régimen democrático. Y pues bueno, vamos a continuar en este debate escuchando a Brenda y a Francisco. Tenemos la idea de que el presidente, pues ahorita no está como respetando mucho la Constitución. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí le está respetando o no le está respetando? Ahorita se está dando mucho el caso del INE, están poniendo en tela de juicio su autonomía. ¿Ustedes qué opinan? ¿El presidente está respetando la autonomía? Y también si gustan opinar sobre lo que nos comentaban nuestros panelistas, adelante. Francisco, empezamos contigo. Muy bien. Definitivamente, como nunca en la historia de este país, el Estado de Derecho está en constante asedio y los defensores de la división de poderes, los demócratas de este país, tenemos que seguir insistiendo en la posibilidad de un pacto refundacional, hombre. A pesar de que coincido con el maestro Miguel Ángel Rojas de que las condiciones no están dadas, el PRD tiene que seguir insistiendo en la necesidad de un pacto refundacional que contemple la posibilidad de sustituir el presidencialismo para dar paso a un sistema semiparlamentario, que replantee nuevamente el conjunto de lo que fue en un tiempo el espíritu del constitucionalismo social de este país, que si lo vemos, por ejemplo, en impactos como en vivienda, que no solo sea el tema de la rectoría del Estado en materia, sino que garantice justicia social verdaderamente para las mexicanas y mexicanos, para que el tema de la educación sea considerado desde otra óptica, etcétera, etcétera. Yo sí creo que el PRD tiene que seguir insistiendo como partido de vanguardia que siempre ha sido desde su fundación en la idea de ir a la búsqueda del pacto refundacional. Obviamente, partiendo de reconocer que las condiciones objetivas no están dadas, también seguir insistiendo en la adecuación y en la modificación de algunos instrumentos jurídicos para darle cauce, para darle cabida a la nueva realidad social, económica por la que pasa nuestro país. Muy bien. Brenda, ¿tú qué opinas al respecto? Queremos escucharte. Gracias. Ahí hay un tema en el cual sí coincido con mis compañeros, que este no es el momento preciso para llevar a cabo ni reformas o incluso hacer una nueva constitución como lo maneja nuestro partido, porque estamos en tiempo electoral. Es un tema que digamos, ha tenido un poquito de auge, pero a nivel del presidente de la República, el tema de la creación está divagando ahí en lo que considera una nueva constitución. Creo que si nos enfocamos en esta nueva creación, nos generaría incluso ahí un problema con la división de poderes si se hace en este momento. Creo que en lugar de ir avanzando con los derechos humanos o estas garantías sociales de las que hemos estado hablando, sería menos su impacto. Incluso podríamos caer en cuestiones de mucho peligro si se retoma la política pública que trae el presidente de la República. Creo que es un tema bastante amplio por parte de nuestro partido. Como lo dicen, siempre ha estado a la vanguardia en los temas sociales, siempre muy apegado a lo que es la Constitución política de los Estados Unidos, pero creo que este no es el momento preciso. Ya habrá, espero, las condiciones necesarias después de este proceso electoral, donde el partido siga luchando para llevar a cabo y que se cristalicen esas propuestas que tanto hacen falta ahora sí que a esta sociedad, ¿no? Creo que está en una sociedad donde, si bien tenemos ahí la gran figura que es nuestro juicio de amparo como un mecanismo de defensa ante la inoperancia del Estado mexicano,
creo que si se hace en este momento la reforma a la Constitución o la nueva creación de esta Constitución, podríamos incluso perder este derecho que tanto beneficia a todos los mexicanos. Muy bien, Brenda. Pues en el PRD nos hemos caracterizado no solamente por debatir, sino también por generar propuestas. Con base en lo que has escuchado tú allá en casa, ¿has cambiado tu opinión? ¿Has generado alguna reflexión? Pues bueno, escríbenos ahí en los comentarios y vamos a un corte porque ya se vienen las conclusiones. Y bueno, continuamos aquí en su programa Otro México, sí es posible. Y bueno, estábamos ahorita platicando en el corte y Miguel Ángel quería comentarnos, estaba platicándonos un tema muy interesante. Miguel, coméntales al público, por favor. Claro que sí, maestra Julieta. Comentábamos con el resto de los compañeros que nos acompañan en este panel que justamente una de las características principales que tienen las garantías sociales es precisamente derivado del constituyente del 17, surgir como un instrumento protector para los grupos, para las personas, para los sectores más vulnerados. ¿Eso qué implica, pues, dentro del marco de las acciones que tiene que emprender el Estado? Pues evidentemente proteger, tutelar y reivindicar los derechos o las políticas públicas que favorezcan en mayor medida a estos grupos vulnerados, pero que principalmente combatan y reduzcan lo que hoy podríamos conocer como una desigualdad estructural. Tan es así que hay una deuda histórica desde el punto de vista de las garantías sociales que en nuestro país, en la coyuntura del siglo XXI, de cara al proceso electoral 2021, se han tenido que aprobar, derivado de un resolutivo del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y llevado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la creación o que se dieran mucho más grupos para el tema de las acciones afirmativas. ¿Por qué las acciones afirmativas? Pues evidentemente porque existe una deuda histórica en el que los grupos vulnerados, los sectores más desprotegidos siguen siendo vulnerados y que a lo mejor este primer paso de las acciones afirmativas puede ser ese elemento que nos ayude a construir una política pública, una agenda legislativa y evidentemente un escenario mejor de procuración de justicia en este país como uno de los elementos que pueden darse. Pero, Julie, aquí hay algo súper interesante que tienes que tener. Política o, como dicen, presupuesto o política pública sin presupuesto es simple demagogia. Así es, y bueno, yo quiero hacer memoria, estaba haciendo ahorita memoria. Cuando yo iba en la primaria, ya hace muchos años, todavía me enseñaban que México fue reconocida en el siglo XX por tener la constitución a nivel mundial de más avanzada respecto a derechos sociales y, por supuesto, garantías sociales. Pero, evidentemente, pues vemos que pues aún nos falta mucho como sociedad avanzar en derechos. Vemos niños que no pueden ir a la escuela, vemos personas que no tienen trabajo y pues bueno, vamos ya directo a las conclusiones, doctora Diana, por favor, queremos escucharla. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo concluimos con este tema? ¿Qué hace falta? ¿Qué debe hacer el partido? Usted díganos. Con mucho gusto, y nada más que me hiciste recordar, y lo comparto con cariño, porque lo llevo en la sangre, ¿verdad? Que uno de mis asesores fue presidente Álvaro Obregón, a quien le debemos precisamente la Constitución ahora vigente de 1917, pero pues tengo esa sangre de él y me acordaba del énfasis que él ponía en el Estado de Derecho. ¿Por qué lo digo rápidamente? Porque sí, nuestra Constitución Federal sí ha tenido grandes logros, ahorita que tú lo mencionabas, uno en el que yo participé en forma externa en 2008 y en 2011 y de manera interna como redactora penal vigente en el país, es la reforma en 2008 para establecer los juicios orales en México, lo cual ha sido un gran avance para nuestro país, así como en materia de derechos humanos. Y ahí me detengo por lo siguiente, porque a partir de la reforma en materia de derechos humanos y hablando de derechos sociales, de verdad debemos de desligar el acceder hombres y mujeres a derechos sociales tiene que ver con la dignidad. Y para hablar de presupuestos, yo creo que ahora con la pandemia
y con la crisis social que estamos viviendo por los rezagos que tenemos en materia de salud, educación, de economía, es entender son aquellas políticas que se deben implementar aprovechando el contenido ahora de la Constitución, tanto federal como de la Ciudad de México, y específicamente también hablando de ideología de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género, e incluso yo te diría, Preciosa, retomar la coyuntura que existe. El presidente de la República ha hablado ahora del feminicidio. Entonces, si aprovechamos aquellos aspectos por el cual yo sí apoyo que el PRD vea de manera progresiva, que retomemos esa brecha en la que todos los partidos están de acuerdo, que incluso hubo un pronunciamiento del presidente en feminicidio, retomar a esto que tiene que afectar a los vulnerados, mujeres y niñas, entender sus desventajas y a partir de hacer un diagnóstico sobre qué se necesita, hablar de presupuesto. Y lo digo rápidamente, recuerdo hermoso cuando tuve la fortuna de ser partícipe de la propuesta de diseño de las primeras salas de juicios orales aquí en la Ciudad de México. Me acuerdo perfecto, ahorita que decías el tema. Y que cuando hablábamos de lo que tenía que tener una sala de juicios orales, quienes daban presupuesto no me entendían. Pero cuando yo fui les expliqué y les dije, mira, a esta altura, a esta distancia, porque con la inmediación, oralidad, con la imparcialidad y a las partes para que el detenido esté aquí, pero no esté con la víctima, me trata el presupuesto. Cierro con hablando del presupuesto. No podemos hablar de austeridad cuando las víctimas, si las entendemos, que sea 500% incrementado la violencia de género de niñas y mujeres, no podemos entender el acceso a refugios de mujeres, no podemos entender que se les quite apoyos a los niños con cáncer, no podemos entender que se den desigualdad, no la hay, hermosa, de hombres y mujeres en el acceso a una economía donde las mujeres mexicanas ganan menos de la mitad que México. Sí, y es súper lamentable. Claro, yo sí considero que aprovechando esta marcha que me decían, es que las mujeres, yo, Preciosa, les comparto, tengo casos muy emblemáticos, muy tristes a nivel nacional, de víctimas, mujeres y niñas que represento, y entiendo sus eso cuando me dicen, es que ¿por qué van a gritar? Porque las entiendo, y porque no hay justicia, y porque para hablar de derechos sociales se tiene que hablar de dignidad, y para que se entienda, me estoy hablando de políticas que propone el PRD, que llegue a la coyuntura para trabajarlo con partidos políticos, y entonces sí, podamos hablar de presupuestos para realmente, más allá de un periodo electoral, a lo que necesitan las niñas mexicanas, los niños, las mujeres y los hombres con perspectiva de género. Claro, y aquí justamente habría que preguntarnos si esta austeridad republicana que se ha implementado por el actual gobierno federal, pues realmente ha sido benéfica o está violentando los derechos constitucionales a los que deberíamos tener acceso. Miguel, tus conclusiones, por favor. Sí, gracias, Julieta. Definitivamente la famosa austeridad del presidente López Obrador es tan solo el pretexto que ha utilizado para vender una narrativa y un discurso a quienes aún siguen creyendo que este presidente efectivamente gasta de manera más eficiente o por lo menos gasta menos. La realidad es diferente. La realidad es que para este presidente hablar de austeridad republicana ha significado en realidad una cacería de brujas y al mismo tiempo una reducción neoliberal de los programas o de los elementos de garantía social que se conservaban aún en nuestra política pública en los principios de este siglo XXI. El presidente de la República, con el recorte a las guarderías, con el recorte a los centros de atención a las mujeres con violencia, con el recorte a ciencia y tecnología, con la inversión además contradictoria para generación de energía eléctrica con hidrocarburos y carbón, lo único que hace en realidad no es aplicar un elemento de austeridad republicana, sino de aplicar una economía o un presupuesto de amigos, Julieta. Y eso para nada se puede decir que es un elemento de garantía social para ninguno de los ciudadanos y ciudadanos de esta república. En conclusión, desde el PRD, sin duda alguna, lo que tenemos que empujar, ¿no?, es precisamente la construcción de un Estado democrático donde la economía y la inversión
de los saberes del Estado o del presupuesto público tenga que ver con la construcción y consolidación de instituciones que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos sin distingo de partidos políticos ni de ninguna otra clase, es decir, un gobierno incluyente, sin discriminaciones, que no divida a los ciudadanos y que principalmente construya una república democrática que lleve a nuestros ciudadanos y a nuestra república a un verdadero escenario de libertades donde las mujeres se puedan encontrar en lo que tanto han luchado en el último periodo y desde mucho tiempo atrás, en un elemento o en un escenario de plena libertad, igualdad, pero material, de derechos y en el ejercicio principalmente de lo que es su ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y justamente con esta palabra libertad es como Brenda definió la situación actual de nuestra Constitución. Así que, Brenda, tus conclusiones, por favor. Y también recuerdo que señalaste al principio de tu intervención que pues había una falta de operatividad técnica. ¿Tú crees que asignando más presupuesto se mejoraría esta operación? Claro, licenciada, aparte del presupuesto, aparte de ir trabajando en razón a cuánto tenemos para aplicar aquella política pública o hacer efectivo aquel derecho que ya está reconocido en nuestra Constitución, también sería muy importante contar con personas que sean empáticas a la situación real de nuestro México, que tengan las ganas, el trabajo, el deseo de llevar a cabo todas las acciones pertinentes para ejecutar el trabajo que cada uno de nosotros como servidores públicos o como amas de casa tengan esa dignidad de la cual hablaba la doctora Diana. Que cada una de nosotras como mujeres sigamos luchando para que, si bien es ya reconocido la paridad en todo dentro de nuestra Constitución, sigamos luchando, sigamos en aquellos caminos donde no solo como mujeres seamos reconocidas, sino también que les demos espacio a la juventud, que dentro de nuestra Constitución vaya enfocada a estos grupos vulnerables, que no solo se quede en el papel, sino que nosotros que estamos del otro lado, los que tomamos en ocasiones todas las decisiones que en razón a nuestras responsabilidades tenemos que hacerlo, que tengamos esa poquita de gracia, ese poquito de congruencia con nuestro actuar y con nuestro decir, que seamos empáticos a la desgracia de todas las demás personas y sobre todo que sigamos luchando por el México que deseamos, aunque se escuche utópico como lo comentábamos hace poco, ¿no? Entonces, con esta solicitud, con este deseo, cierro mi participación, agradeciendo sin duda la invitación y sobre todo el poder escuchar a los panelistas, que sin duda me reflejo o quisiese tener más participaciones en otros momentos futuros de la maestra Diana. Creo que sin duda es una de las mujeres que nos hace fuertes, que vemos en ella un caminar a seguir. Entonces, a los compañeros les agradezco también la información o todo esto que me llevo en este momento y sería cuanto por mi parte. Pues muchas gracias, Brenda, por tu comentario. Y bueno, Francisco, del Estado de Derecho, ¿qué onda con la Constitución? ¿Tú qué opinas? Y pues vamos con tus conclusiones. Primero, muchas gracias por la invitación, Julieta, nuevamente. Aprovecho para decirle a mis compañeros panelistas que ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes, abrevar de su sabiduría. La verdad, me siento feliz. Yo seguiría insistiendo en el tema de la propuesta programática del partido. Sé que estamos en medio de un proceso electoral, pero no hay mejor oportunidad para difundir justamente eso, el programa que nuestro partido apuntala. Yo soy fiel convencido del tema de seguir insistiendo en un gran pacto refundacional. Y les empiezo por decir, ni se cumple el artículo 1 constitucional porque no hay igualdad frente a la ley entre hombres y mujeres.
Ahí está todo lo que ha argumentado nuestra amiga. Y lo que dicen y lo que hacen todas las mujeres que a lo largo y ancho del país en su lucha diaria por alcanzar mejores condiciones. Tampoco existe la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5º constitucional, el derecho de petición del 8º es letra muerta, y podemos enumerar un conjunto de garantías consagradas en la Constitución que simple y sencillamente son letra muerta. Y si a eso le sumas que el titular del Poder Ejecutivo hoy se asume como el poder máximo por encima del Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues estamos en serias dificultades. ¿Qué es lo trascendental de un pacto refundacional? Bueno, es la nueva vocación, la nueva visión del Estado-Nación que necesitan las mexicanas y mexicanos. Es una vergüenza decir que las acciones afirmativas garanticen todavía derechos de mujeres, de jóvenes, etcétera. Y me voy a referir al tema de los jóvenes. Es el grupo etario más importante ahorita en el listado nominal de electores en el país. Sin embargo, es uno de los sectores que ha salido más afectados hoy con el tema de la pandemia. Les digo que un alto porcentaje de ellos hoy están en el desempleo, y los que tienen un empleo formal no cumplen simple y sencillamente las expectativas. Creo que ellos son los que nos han dicho que después de esta pandemia la condición humana debe de cambiar. Nos están diciendo también que están preocupados por el estado de cosas, y nosotros evidentemente tenemos que estar pensando ya en una constitución también dirigido a los jóvenes. Yo me quedaría con eso, planteándoles la posibilidad de que el PRD continúe abanderando las causas de los jóvenes y con la misma pasión que lo hacen por el tema de las mujeres, de la diversidad sexual y de todos los grupos vulnerables. Frente a la Constitución, insisto, los jóvenes siguen siendo un grupo vulnerable. Los programas que tiene el gobierno federal no son ni cumplen las expectativas, ¿no? de la generación de los jóvenes. Entonces yo me quedaría con eso, con la posibilidad de que pudiéramos generar desde el PRD una nueva constitución que cumpla con todas las expectativas de las mexicanas y los mexicanos, y sobre todo frente a la nueva circunstancia que nos está tocando vivir. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Brenda, muchas gracias, doctora Diana, Miguel Ángel, y pues bueno, ya para ir cerrando, ¿ustedes creen que otro México sí es posible? Sí. Claro que sí. Claro. Muy bien, pues para eso estamos aquí, para que juntos y juntas reflexionemos. Aquí. Sí, claro. Que tenemos aquí no hace posible. Este es justamente el objetivo del programa, darles a conocer las propuestas, demostrarles que efectivamente hay mucho que hacer, que la utopía es el camino y que por supuesto que otro México sí es posible. Así que los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche aquí en Revolución Democrática 2.0. Sean felices, cuídense y muchas gracias a nuestros invitados, gracias y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan allá en casa. Nos vemos a la siguiente.